A finales del siglo XIX, Brasil y Francia fueron los protagonistas de un conflicto con origen en una disputa de larga data respecto a la delimitación de su frontera en común. Una gran parte del norte del actual estado de Amapá era reclamada por ambos países. Los involucrados firmaron un tratado en 1897 en el cual decidieron someterse a un arbitraje. El encargado de llevarlo adelante fue el presidente del Consejo Federal suizo Walter Hauser, quien en el año 1900 dictó una sentencia arbitral favorable a Brasil, estableciendo que la frontera debía pasar por el río Oyapoque. Esto está muy tranquilo, demasiado. No vemos camiones, menos camiones con patente brasileña. Por ende no hay muchos productos, casi no hay, ¿no? No, productos brasileños. No he visto, salvo una gaseosa. Bueno, ¿Qué es acá? temas de Francia, no sé cómo funciona. Bueno, a ver dónde paramos. Vamos a apurar porque nos están apurando. No anda nadie. Contento el oficial porque apareció alguien. Estos son nuestros últimos minutos aquí y nos detuvimos en este mirador para tener una panorámica del río Oyapock, río sobre el cual pasa un puente que es la única vía terrestre de conexión entre no solo Brasil y Guayana Francesa, sino entre Guayana Francesa y el resto de Sudamérica, porque recordemos que hacia Surinam está solo el río y no hay ningún puente. Esta es la frontera natural entre los dos países y de hecho tiene una curiosidad, porque la frontera más larga, digamos, de Francia es justamente con Brasil. Y pese a la existencia del puente, aún se siguen ocupando los barquitos que le decimos nosotros, que pasan por ahí abajo, que era la manera que se cruzaba antes, además del cruce por ferry. Vamos a sacar unas fotos y así, ahora sí a cruzar. Ya se puede ver desde el puente el poblado de Oiapoque. Ya estamos en la mitad, ya estamos en Brasil de vuelta. Se ven los barquitos. Los barquitos que trasladan gente, mercadería y demás. Otra entrada más a Brasil. Ahora va a ser por buen tiempo, vamos a estar acá. Vamos a charlar un rato acá con los oficiales. Muy tranquila. Migraciones. Benvinda. Seja benvinda. De nuevo. Seja benvinda de nuevo. No sé cuántas veces entras y salís. Ahora sí, ahora vamos a estar un buen tiempo. Sí. Brasil en francés, me enteré.
rodando un nuevo estado brasileño, en este caso Amapá. Contentos de estar de vuelta en el país. Así es. A ver. Todavía no estamos riendo. Una señora se acercó a las bicis como estaban apoyadas mientras que hacíamos el trámite migratorio y nos preguntó qué llevábamos en la bicicleta. Nosotros siempre respondemos: es nuestra casa, por eso vamos tan cargados. Pero resultó ser la mujer que trabaja para aduana, la que hace los controles, que en realidad nos estaba preguntando si traíamos algo que era... Sí, que estábamos ingresando. Que estábamos ingresando. Pero bueno, después nos dimos cuenta que tenía un pequeño loguito en su camiseta. Pero bueno, se rieron cuando le dijimos que era nuestra casa. Se dieron cuenta que cargamos de todo, pero nada fuera de la ley. Esa respuesta que damos a veces. Sí, no me di cuenta que no, me di cuenta después a qué estaba haciendo referencia. Igual no nos controló nada. Yo estoy trayendo un limón colgando ahí atrás. Si no hubiesen controlado, caía. Sí, ese limón debería quedar ahí. Pero entró, pasó. Vamos ahora. Está complicado encontrar dónde dormir. Bueno, los bomberos no tienen ahora muy buena onda, pero hay un evento deportista, algo así, tienen un montón de deportistas ahí. En la iglesia católica a la que vinimos, el padre siempre está ocupado. Siempre está ocupado y en teoría salió cuando en realidad estuvimos en la puerta todo el tiempo, así que... Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. Yo no entiendo por qué la gente no te atiende y te dice que no de una vez en vez de darte vueltas. Tiene un patio espectacular con un techo hermoso, pero bueno, una ciudad... No pudimos siquiera lograr hablar con él. Ciudad fronteriza siempre es complicado, siempre. Vamos a ver ahora a dónde vamos. Lo importante es que vos tengas las citas a las 6 y después lo otro lo de menos. No, pero hay que hacer tiempo. Encontrar dónde dormir no es lo de menos con una lluvia que se viene. Vamos a ver. Se suspendió la búsqueda momentáneamente por la lluvia. Karen aprovechó a hacer una buena mercadería porque obviamente los precios acá... Otra historia, totalmente distinta. Bueno, a ver. Sí, bueno, planificamos comer y ver si el odontólogo la atiende antes para utilizar el tiempo restante para seguir buscando y conociendo la ciudad, porque una es una forma de conocer también. Dando más bueno, vamos a comer. Azaí con tapioca. Mira, un azaí. ¡Ay! Está transpirado. Tapioca. La chica lo sacó del freezer. Claro, no fresco así con azúcar va como piña. Un poquito de tergopol. Sí, no, es tapioca. ¿Tapioca es de la raíz de la mandioca? La mandioca es una raíz. El almidón de la mandioca. ¿Qué tenía, una carie? No, era lo que yo pensaba, un arreglo quebrado en una... Un arreglo desarreglado. Un arreglo desarreglado en realidad. Me dijo algún golpe o algo que habré tenido por la forma que tenía. Pero bueno, todo bien, me atendió por suerte antes. Igual cuando en teoría tenía una cita previa, pero cuando salí no estaba, pese a que estaba en la agenda, así que me parece que le falló la persona, así que le vino bien atenderme antes. Ya está. Listo. Ahora sí, comienza la búsqueda de vuelta. Sí. Vamos. Retomemos.
combustible, agua, y ahora falta el otro combustible. Ese combustible implica cocinar y ahora justo combustible rápido. Como le ganamos unas horas al dentista y se nos complicó conseguir, por algo se dan las cosas, así que decidimos seguir camino. Pancito, y vamos a buscar algo en la ruta. El combustible de que le hablábamos. Y bueno, vamos, algo va a salir en la ruta. Vamos, voy comiendo el pan para no perder el tiempo. Não andava um pouco. Para hacer Domingo Cruz. Tá, vai gostando pra ir. Con permiso. Pero ahí está limpio y la bicicleta está sucia, así que afuera. Olha aquela casinha. Vai, bota ela pra cá. Ay, muito. Estos son los momentos en los que uno dice, por algo se dan las cosas, por algo nos costó tanto conseguir dónde dormir en Oyapock y terminamos decidiendo salir, era porque teníamos que venir a conocerlo a Domingo, un hombre encantador. Y bueno, vamos a poner las hamacas por acá, ahora lo estamos esperando que se fue a bañar para, bueno, después compartir una cena con él. Así que, ¿qué más que gracias, gracias, gracias? Porque no hay otra cosa para decir. Esto, Aquí nuestro anfitrión, Domingo, para hacer más. Muy obrigado, muy obrigado. Muy obrigado, un placer conocerlo. Una delicia. Bueno, A ver. Oh, é que ele vê, né? Delicioso. Qué Con el juguito este, con la farina. Delicia. Eu vejo gente que dorme tudo empacotado. É? Tem gente que dorme tudo empacotado, né? Eu não. Eu durmo, eu visto uma roupa pouca.
Me dejaron a cargo de controlar la olla. Como se puede ver, hoy no salimos. Sigue lloviendo desde hoy a la madrugada. Y elegimos la opción que nos dio Domingo, la invitación a quedarnos acá un día más. Ahora que la estamos pasando muy bien. Muchas gracias. Chupate, chiquita. Hermosa. Y aprovechando el tiempo, nosotros para adelantar con el contenido, lavamos algo de ropa. Y Domingo acá aprovechando el corte de cabello con la peluquera oficial del viaje. Muito legal. Beleza, diríamos. Beleza. Domingo es beleza. Estamos viendo la siesta. El actual territorio del estado de Amapá fue habitado por nativos desde tiempos remotos y luego disputado por distintas potencias colonizadoras hasta acabar bajo el dominio de la corona portuguesa, siendo conocido por mucho tiempo como la Guayana portuguesa. Luego de la independencia del país y con los límites establecidos, pasó a formar parte del estado de Pará hasta el año 1943, en el cual se convirtió en un territorio federal. Con la reforma constitucional de 1988, finalmente logró ser reconocido como Estado de Amapá, uno de los más jóvenes del país. Pancho. Ajá. Y Mingo es Mingo el Domingo. apellido de Domingo en Argentina. Mingo. Mingo. Viu? Amigos, muito obrigado. Coração. Pancho, Francisco, Pancho, você... Domingo, Domingo. Mingo. Quando vier, para passar por aqui. Quando vir de Muito, novo, muito de obrigado. volta. Por supuesto. Vamos a tener Demorado, saudade de você. Obrigado, foi um prazer. ¿Você quer viajar conosco?
Sua bici? Da outra, a próxima que vocês viram, eu vou la estar com ela próxima. pronta. Aí nós ganhamos o mundo, menos 2 meses aí andando junto. Perfecto. A Fortaleza, Pra Fortaleza. Pra Fortaleza. É, Aqui para la atrás. praia, aí nós vamos todo mundo. para la Zunga. Isso. Muito obrigado. Adiós, Domingo. Boa sorte. Muito obrigada. Tá, Después envío un mensaje. tá. Muito obrigado, prazer Não, bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau, chiquinho. Muito Tchau. obrigada. Prazer. Até chiquinho, obrigado, tenha buen día. Bom dia. Bom dia pra você. Vai ajudar. Ok. Ahí está. Ah. Oh, qué lindo. Ok, tenemos mucha montaña hoy. Muita montanha. Pode subir. Ok, ahí está. Queríamos sol, hay sol. Así que tengo que avanzar. Tchau. Costó salir muchísimo. Estábamos tan cómodos. Gracias Domingo, gracias a su hijo Francisco, la verdad que no pudimos tener tanta suerte. Sí. Queríamos quedarnos porque es domingo y Domingo nos invitó, pero estos días así, Soleados escasean. sí, la verdad que sí. Y hoy tenemos un tramo de ripio que, bueno, no sabemos bien cuál es el estado, si es mucha tierra, si habrá barro, si, bueno, ¿Cuántos kilómetros son? cuántos kilómetros son, porque nadie nos sabe decir exactamente, pero son unos cuantos y, bueno, tener sol hace que seguramente sea más fácil, así que tenemos que aprovechar este día. ¿Qué va a ser? Hay que moverse con el clima a veces. Descansamos, comimos bien, por suerte mucha fruta, entonces con un día así no hay excusas, hay que salir a aprovechar. Cuesta como siempre dejar a esta gente maravillosa atrás, no atrás, pero bueno, es una forma de decir gracias, gracias, y bueno, va a ser un día largo, ojalá que sea así, así podemos avanzar. Así es. Vamos, ya. Acá, como dicen, hay mucha montaña, ellos se refieren a las lomas, sube y baja, y en 5 minutos que salimos ya estamos mojados. Todo el margen izquierdo yendo hacia el sur es todo territorio indígena. Suponemos que de aquí a unos 15 kilómetros donde comienza la tierra es cuando esta ruta, la 156, atraviesa dicho territorio. Es por eso que no está pavimentado, es lo que nosotros creemos. Se nota muy bien en la ruta, hay mucha más floresta, como le dicen acá, mucha selva del lado de la reserva. Y ya de aquel lado ya hay muchas más fincas, más lugares privados. Por lo menos en esta parte es muy notoria la diferencia.
Comienza lo divertido.